Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que me escuchan. Bienvenidos a este podcast que he titulado Educación de la Emoción. Yo soy Camila Fernández y hoy voy a hablarles sobre la inteligencia emocional y su importancia en el contexto educativo, o bien para un apropiado proceso de aprendizaje emocional. Primeramente, tenemos que plantearnos cuál es la definición de inteligencia emocional y para eso es fundamental comprender algunas de sus definiciones más aceptadas. Según Robert K. Cooper, la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar las emociones, regulando su poder y agudeza, considerándolas como la energía, la información, la influencia y la conexión fundamental entre los seres humanos. Asimismo, se puede considerar a la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer los sentimientos propios y de los demás, motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas. Y finalmente, según Mark A. Brackett, Peter Salovey y John D. Mayer, la inteligencia emocional corresponde a un subconjunto de la inteligencia social, basándose en la capacidad de control de las emociones y sentimientos de los demás o propios, utilizando esta función como guía del pensamiento y de las acciones. Al unir estas definiciones, entonces, es posible concluir que la inteligencia emocional es una capacidad que permite a las personas reconocer, gestionar y adecuar sus emociones o sentimientos, cuando estos aparecen en un momento específico, en donde no sea apropiado dejarlos liderar las acciones propias o las de los demás. Ahora bien, comprendiendo los escenarios en donde es importante gestionar y moderar las emociones, en un contexto educativo, la inteligencia emocional es fundamental para la resolución de conflictos, pues el proceso de aprendizaje se desarrolla correctamente mediante el respeto y las interacciones positivas entre compañeros, al igual que con su docente. Entonces, por ejemplo, en un ambiente en donde la comunicación se convierte en una amenaza para otros o el trabajo en equipo ante la resolución de un problema solo genera discusiones y es un proceso de estrés, es prácticamente imposible poder adquirir conocimientos del contenido académico o aprendizaje que perdure significativamente para emplearlo en el futuro. La inteligencia emocional permite tanto a estudiantes como a docentes poder enfocarse en cómo resolver un conflicto, dándole prioridad al diálogo, a la comunicación asertiva y a la oportunidad de aprender a partir de los errores que pueden llegar a cometer. Y es que, mediante una dinámica de respeto, al momento de enfrentar conflictos durante el proceso de aprendizaje, los estudiantes aprenden a ser tolerantes. Esto al entender que todos son diferentes, por lo que sus opiniones no siempre tienen que concordar, lo que les permite desarrollar una mirada más amplia en cuanto a los cambios que se van presentando en la sociedad y en las personas. La inteligencia emocional, al analizarse como una habilidad que se aplica en varios escenarios de la vida, ha derivado de múltiples propuestas sobre cómo puede aportarse más inteligencia a las emociones. Entre estas propuestas destaca el modelo de habilidades de Salovey, el cual organiza las inteligencias para abarcar 5 competencias principales que son el conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarse a uno mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones. Agregando a este modelo, Mayer explica que la teoría de la inteligencia emocional se basa en ser consciente uno mismo y en estar consciente también sobre los estados de ánimo y sobre los pensamientos que surgen a partir de los mismos. Ser consciente de uno mismo, en suma, es estar atento a los estados sin reaccionar ante ellos y juzgarlos. Mayer también propone que ante la conciencia de emociones que podrían considerarse negativas y que se piensan en reprimir, cuando la sensibilidad deja de ser ecuánime, es muy importante trabajar la comprensión que acompaña a la conciencia para poder evitar la cólera, pues de esta forma los sentimientos negativos intensos no van a predominar, sino será posible liberarse de ellos y a su vez se podrá generar una calma o liberación. Pasando a un tema primordial para el desarrollo de la inteligencia en un contexto laboral, al gestionar las emociones se logra mantener o restablecer un estado que permita la fluidez al funcionar, por lo que la inteligencia emocional crea en las personas una competencia emocional muy valorada por las organizaciones al momento de incorporarse al mundo laboral. Cabe resaltar que la inteligencia emocional, al gestionar las emociones, facilita la adaptabilidad a diferentes entornos y también permite una mayor calidad de vida
en los vínculos o en relaciones, al igual que una alta capacidad de resolución de problemas o conflictos, y este desempeño es lo que se necesita para poder funcionar en entornos denominados de fuerte trabajo emocional. En cuanto a la inteligencia desarrollándose en y para diferentes contextos o escenarios, es importante aclarar que esta puede ser variada, es decir, existen múltiples tipos de inteligencia, como la inteligencia personal, la cual se divide en dos tipos de inteligencia según Howard Gardner: la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal corresponde a la habilidad de comprender a los demás, como comprender la manera en la que trabajan o las cosas que los inspiran, y al entender sus razones también descubren cómo pueden cooperar con sus necesidades y funciones. Por lo tanto, sería la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas. En el caso de la inteligencia intrapersonal, esta se puede entender como una habilidad desde la parte interna del ser, es decir, se desarrolla desde el autoconocimiento y la conciencia respecto a los sentimientos, pensamientos, fortalezas y debilidades propias, y trabaja las capacidades como la autorregulación y el autocontrol. Igualmente, al procesar y gestionar las emociones, como una habilidad que se forma desde un enfoque de habilidades mixtas, que, como explica Reuben Bar-On, considera al conocimiento emocional relacionado directamente con las relaciones sociales, una unión en donde dicho conocimiento facilita la respuesta hacia las múltiples circunstancias y exigencias cotidianas, defiende una dimensión instrumental, una dimensión ético-moral y una dimensión procedimental de las emociones, relacionado con la capacidad del individuo para articular el conocimiento emocional de sí, de los otros y de las circunstancias con el comportamiento social. Al plantear estos conocimientos en un contexto educativo, existen estrategias y ejercicios que permiten trabajar la inteligencia emocional en los estudiantes de manera práctica. Por ejemplo, es una estrategia muy importante para la motivación que el docente valide y reconozca el esfuerzo de los estudiantes, pues al valorar el progreso, la constancia y el deseo por aprender de los mismos, los ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Igualmente, un ejercicio que puede permitirles trabajar la autorregulación es hacer una descarga física breve, es decir, tomar un momento al inicio o final de la clase para estirarse, sacudir los brazos o las piernas y así liberar cualquier tensión para poder disponerse a aprender. Finalmente, una técnica fundamental para el trabajo de la autoestima en clase es ayudar a los estudiantes a resignificar sus errores. Es normal cometer errores al aprender y pueden intentar una y otra vez hasta lograr lo que deseen. Al verlo de este modo, perderán el miedo al fracaso y evitarán la frustración. Entendido entonces el tema de la inteligencia emocional y la importancia de su implementación en el contexto educativo, es momento de despedirme y esperar que este contenido les sea de mucha ayuda para sus actividades y aprendizaje propio. Les deseo un muy buen día, tarde o noche. Hasta pronto.